Ok, hermanos, entonces, vamos a continuar a partir del versículo 23 del capítulo 3. Como dije al principio, no estoy leyendo todo, sino simplemente leyendo por bloques, los bloques que competen a las enseñanzas detalladas. Y entonces vamos a empezar desde el versículo 3 hasta el versículo 28. Y dice así, Juan capítulo 3, del 23 al 28. Juan bautizaba también en Enós, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Versículo 26. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ahora, cuando dice después de esto, es decir, después de estas cosas, se está refiriendo a después de los eventos que fueron narrados cuando estuvo en Jerusalén Jesús, ¿no? Cuando hizo la limpieza del templo, cuando hizo las señales, cuando tuvo la conversación con Nicodemo, ¿no? Entonces, sus discípulos en ese tiempo probablemente solamente eran Andrés, Pedro, Juan, Jacobo, Felipe y Natanael. 6 de ellos, básicamente, quienes son los primeros que menciona el evangelista Juan al momento de hacer su narrativa. Y son los primeros que estuvieron con Jesús desde el Jordán, en las bodas de Canaán, y de allí en Jerusalén, regresando a Capernaum también, como ya hemos estado leyendo, ¿no? Entonces, la tierra de Judea era una zona que no necesariamente se tiene que interpretar como Jerusalén, ¿ya? Era simplemente como una provincia, la provincia de Judea, pero no necesariamente Jerusalén como capital, como la entendemos ahora. Y quedaba probablemente cerca del Jordán, donde bautizaban, porque el Jordán pues era un río acaudaloso, ¿no? Que de tiempo en tiempo también algo así como el río Rímac de aquí, que a veces se llenaba de suciedad, pero igual servía para varios propósitos. Posiblemente hayan estado en esa región como unos 7 meses, según algunos estudiosos. Entonces, lo interesante es que Jesús dio la tarea de bautizar a sus discípulos en esta escena. ¿Por qué? Porque de alguna manera el que Jesús también, aunque Jesús no bautizaba, dice la Escritura, ¿no? El que Jesús también bautizara o sus discípulos bautizaran en el nombre de Jesús, de alguna manera también certificaba que lo que Juan estaba haciendo era valedero. Ya habíamos hablado del bautizo en estudios pasados, de que el bautizo, tenía básicamente sus orígenes probablemente con los esenios, por cuestiones de ritos de purificación. Sin embargo, los judíos no eran, según la tradición, los judíos no necesitaban bautizarse, solamente los prosélitos, aquellos gentiles que se convertían al judaísmo. Sin embargo, Juan bautizaba a los mismos judíos y Jesús y sus discípulos también estaban bautizando. Y esto certifica que Jesús estaba de alguna manera certificando que el bautizo de Juan también era de alguna manera usado por Dios y era propio para la llegada del Mesías. Es decir, tenía validez. Entonces, es importante ver que Jesús de alguna manera está diciendo, ok, nosotros vamos a bautizar como bautizaba Juan para darle a entender a la gente que lo que estaba haciendo Juan también estaba bien. ¿Ya? Entonces, para hablar de la escena, del cuadro geográfico de la escena, la ubicación de Enón es junto a Salim. Básicamente no se conoce en nuestros días, se desconoce dónde está exactamente, ¿no? Pero sin embargo, es probable que estuviera a la mitad del camino entre el mar del Galilea y el mar Muerto. Aproximadamente, dicen algunos, como a unos 5 kilómetros de una ciudad que se llama Siquem o Sical. En algunos antropólogos o historiadores confunden estas dos ciudades por el nombre que tienen. Ahora, continuamos. En el versículo 5, ya se muestra una discusión que no se describe. Es decir, los judíos vinieron a donde estaba Juan el Bautista con los discípulos y hubo una discusión acerca de la purificación, dice el texto que hemos leído. ¿De qué habrán estado discutiendo? Oye, Juan, tú sigues bautizando, pero nosotros los judíos no tenemos por qué bautizarnos, bautiza a los gentiles. Pero de pronto voltean la escena y ven que Jesús y sus discípulos también estaban bautizando. Entonces, en ese momento hay un giro. Posiblemente los discípulos estaban de alguna manera reclamando o no sé, diciendo, ¿por qué sigues bautizando, no? Ya hablaste del Mesías, pero sigues bautizando. Entonces, era como una especie de competencia, algo así que se estaba dando, que Juan bautizaba y ahora Jesús, de quien tú diste testimonio también. Entonces, había una discusión que no se narra, pero de pronto la escena se vuelca hacia Jesús,
¿no? Entonces, lo que llama la atención es que ellos dicen, o sea, los que estaban con Juan, cuando le hablan a Juan y le dicen, mira, ¿no? Ellos le dicen, de quien tú diste testimonio. Es decir, los discípulos que permanecían todavía con Juan, ¿ya?, sabían que Juan había dado testimonio de Jesús y habían escuchado de Juan decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin embargo, continuaban con Juan. Entonces, a título personal, si a mí me hubiesen dicho eso en ese momento, yo dejaba todas mis cosas, salía corriendo, me iba con Jesús y chao Juan. Me olvidaba de Juan el Bautista. Pero sin embargo, ellos no, continuaban con Juan el Bautista, y esto nos hace llamar la atención de una manera un poco particular. ¿Por qué? Porque parece ser de que la religión puede más que la revelación. O sea, ellos estaban acostumbrados al ministerio de Juan. El ministerio de Juan no sabemos cuánto duró o cuánto tiempo estuvo proclamando Jesús a Juan el advenimiento del Mesías antes de la manifestación de Jesús. No dice la Escritura cuánto tiempo lo estuvo haciendo, ¿de acuerdo? Pero de alguna manera podemos interpretar esto, ¿no? Que la religión puede más que la revelación. Y ellos habían escuchado a Juan, pero seguían con él. O sea, es como que estaban tan acostumbrados a Juan que ya, por más que Jesús estaba ahí, ellos siguieron con Juan, ¿no? Y esto es algo de observar, ¿no? Como dije, yo hubiese corrido detrás de Jesús en ese instante. Entonces, el versículo 26 que acabamos de leer, ¿no?, básicamente nos hace ver que los discípulos de Juan pudieran o hubiesen podido estar de repente enojados o celosos, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente estaban interesados en el movimiento de Juan, ¿no? En la promoción de Juan, y no estaban comprometidos realmente con quién era Jesús, a pesar de que Jesús había sido presentado como el Mesías, a pesar de que se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, ¿no? A pesar de que Juan vio al Espíritu Santo descender como forma de paloma y posar sobre Jesús. A pesar de todas estas evidencias, algunos discípulos todavía continuaban con Juan y de alguna manera vieron una competencia, ¿no? Una competencia ministerial, porque Jesús y sus discípulos también estaban bautizando. Entonces, es probable que de repente se quejaron con Juan de Jesús, ¿no? Y le dicen, bueno, mira, Jesús está llamando más la atención que nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? ¿No? Juan había captado la atención de alguna manera previamente antes de la manifestación del Mesías, pero cuando ya el Mesías aparece, la gente estaba yendo más tras el Mesías y Juan, su ministerio estaba como disminuyéndose poco a poco. Entonces, por eso observo y digo, ¿cómo es posible, no? Ellos, después de haber escuchado a Juan y el testimonio de Juan, continuaban con Juan y no iban con Jesús. Entonces se quejaron de Jesús, de que Juan había dado testimonio, ¿no? Y que había captado la atención, que Jesús había captado la atención más que Juan en la región, en esa zona, ¿no? Entonces de repente ellos, estos discípulos, anhelaban el regreso de los días en que todos iban a oír a Juan, pues era un ministerio fabuloso y Juan estaba bautizando y todo, ¿no? Parece que les gustaba más la parte política y el reconocimiento ministerial que la verdad espiritual. Y a veces nos acostumbramos a eso, y hay que confesarlo. Hay iglesias que se acostumbran al manejo político ministerial, o sea, dirigen el ministerio de manera política, de manera en donde la fama es primero, ¿no?, que la enseñanza. La fama es primero que la preocupación por las ovejas. La fama es primero que la alimentación de las ovejas. El nombre. Las iglesias que han convertido sus nombres en un brand, en una marca. Y las redes están ayudando a distorsionar la presentación de Cristo Jesús como el Salvador del mundo. Y como dije hace algunas estudios atrás, ya no predicamos a Cristo, sino predicamos el cristianismo como una filosofía paralela a las tantas que hay para la ayuda emocional y para la solución psiquiátrica incluso de algunos problemas sociales. Lo cual no tiene nada que ver, porque nosotros no predicamos religión, predicamos la salvación por medio de Cristo Jesús. No tiene nada que ver con eso. Entonces, en el versículo 27 Juan responde de una manera con una mansedumbre que muy pocos tenemos hoy. A Juan le estaban diciendo, mira, él también bautiza, ¿cómo es posible? Entonces, esto revela una verdad que muchos no creen que es una certeza, una certeza y de una realidad profunda. ¿Y cuál es esta verdad que revela Juan el Bautista cuando le hacen una pregunta? Él dice lo siguiente: todo lo que el hombre recibe le ha sido dado. Y esto no debemos olvidarnos, hermanos. No debemos olvidarnos de que todo lo que recibimos, lo que tenemos, nos ha sido dado por Dios.
¿Eres exitoso en tu trabajo? Dale gracias a Dios porque te dio el talento y los dones para hacerlo, ¿no? No eres exitoso en el trabajo, dale gracias a Dios porque de repente, aunque Dios te quiera ayudar, tú estás siendo ocioso o flojo, ¿no es cierto? Hay un proverbio que dice, ¿has visto hombres solícitos en su trabajo? Delante de los reyes estará. Lo que significa de que si tú te esfuerzas y propones determinantemente salir adelante, con la ayuda de Dios lo puedes lograr, ¿no es cierto? Pero de alguna manera estamos viendo aquí que Juan está respondiendo de manera espiritual, con mansedumbre, y está diciendo que todo lo que el hombre recibe le ha sido dado por Dios. Entonces, en el ministerio, ¿no? Dios es el que escoge y capacita, ¿no? No es en base a las virtudes de la persona, sino en base a la elección de Dios. ¿Acaso Juan el Bautista era muy especial o diferente de algunos de nosotros? No. Cuando fue apresado, vamos a leerlo después, cuando fue apresado, o no sé si aquí o en los otros evangelios está narrado también, no recuerdo, perdón, cuando fue apresado Juan el Bautista dijo, vayan a preguntarle si él es aquel a quien debíamos esperar o si esperaremos a otro. Después de ver las señales que Juan vio, también dudó. Juan el Bautista, después de escuchar la voz del Padre y ver al Espíritu Santo descender como en forma de paloma, en el encarcelado dijo, o esperaremos a otro. ¿Eres tú, eres el Mesías o esperamos a otro? Y esto es una debilidad normal en todos nosotros. Entonces tenemos que mantenernos pegados al Señor para la fortaleza de Dios. Continuamos con el versículo 28. Entonces podemos ver en el versículo 28 que Juan calma la excitación celosa de sus discípulos con la declaración de un principio espiritual. Es decir, solo Dios otorga la autoridad para ministrar y ejercer el ministerio. Hay personas que anhelan el ministerio y es correcto, como dice Pablo, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero hay ciertos requisitos para eso. Sin embargo, hay otros que anhelan obispado con fines subterfugios, ¿no? Y esto sí, en realidad no es probo delante de Dios. Sin embargo, Dios otorga autoridad para ministrar y ejercer el ministerio. Entonces, con esto, Juan el Bautista les está diciendo que él solo es un enviado temporal delante del Mesías. Además, les aclara que él mismo les dijo que él no era el Cristo, ¿no? Porque de alguna manera los discípulos habían escuchado. Ustedes mismos, yo a ustedes mismos les dije, yo no soy el Cristo. Y Juan le está repitiendo esto a ellos. Entonces la pregunta que cabe acá es, ¿por qué aún tenía discípulos Juan? Si Juan ya había presentado al Mesías, ¿por qué seguía bautizando Juan? ¿No? ¿Qué podemos ver de todo esto? Es la paciencia de un ministro, ¿no? Que sabiendo que ya su trabajo terminó, continúa en el ministerio discipulando y apuntándolos a los discípulos hacia Dios, hacia Jesucristo. Porque tarde o temprano el ministerio de Juan tenía que menguar. Por eso que él dice bien claro, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Entonces esto nos da una enseñanza. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta desprendernos de lo que hemos creído por bastante tiempo. Es decir, los discípulos estaban con Juan, lo habían escuchado a Juan mucho tiempo, aparece Jesús, Juan da testimonio de Jesús, pero sus discípulos continuaban con él, ¿no? Como frases que yo he escuchado que a veces me responden cuando les hablo de Jesús y me dicen, a mí déjame con mi religión y mi tradición, ¿no? No me hables de la Biblia, a mí déjame con mi religión, con mi tradición. A mí no me hables de la Biblia, ¿no? Yo sigo la tradición de mis padres. Y es terrorífico, porque de repente tus padres te enseñaron cualquier cosa. Y bueno, la verdad está en la palabra, por eso la estudiamos. Entonces, una vez recibamos la revelación de Dios, ¿no? Tenemos que actuar en concordancia con eso. Seamos de los que no es necesario que nos estén repitiendo las cosas. Es decir, esto lo digo porque, ¿por qué Juan todavía tenía discípulos si Juan mismo ya había dicho que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Por qué todavía tenía discípulos? De repente a los discípulos les costó separarse de la fama, el llamar la atención, ¿no? De la parte política del ministerio, ¿no? Del gustito de que la gente estaba con ellos y de repente recibían ofrendas, qué sé yo, no lo sé, ¿no? Pero mantenían el ministerio y estuvieron un poco celosos. Dijeron, mira, él también, de en quien tú diste testimonio, está bautizando, ¿cómo es posible? Y es cuando Juan el Bautista le dice, no es así. Y vamos a leerlo desde el versículo 29 al versículo 36 del capítulo 3. Y Juan está hablando acá y dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido.
Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El que viene de arriba es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, la palabra de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Qué interesante. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, en este versículo, cuando hemos empezado a leer el versículo 29, Juan el Bautista está usando una analogía, ¿ya? Acerca del matrimonio, ¿no? O sea, de la novia y el novio, ¿ya? Pero esta analogía no necesariamente es una simple analogía simbólica, sino que también es profética. ¿Por qué? Porque Cristo es el novio real de la iglesia y la iglesia es la novia. Acuérdense de Apocalipsis cuando está, ¿no? Las bodas del Cordero. Entonces, estas no son solo figuras emblemáticas que usa Juan, es en realidad, ¿no? Es una realidad que en el futuro será de testimonio al mundo entero, las bodas del Cordero. Entonces Juan hizo el hincapié de que él solo bautizaba con agua, pero que Cristo bautizaría con el Espíritu Santo. Entonces, esta es una declaración determinante. ¿Por qué? Porque solo Dios puede bautizar con el Espíritu Santo. Y esto es una prueba más de la deidad del Mesías. El Mesías no solamente era un rabino o un rabí, o como le dijo Nicodemos, rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios, como simplemente un maestro como cualquiera, pero no como Dios mismo, ¿no? Entonces, acá hay que hacer un paréntesis y una aclaración al respecto del texto. ¿Por qué? Porque algunos estudiosos interpretan o toman estos versículos del 31 al 36 que acabamos de leer, porque existen dos opiniones acerca de quién expresó las palabras de esa sección, del versículo 31 al 36. Algunos opinan que Juan el Bautista dejó de hablar en el versículo 30, ¿no? Otros que siguió hasta el versículo 36. Entonces, parece mejor ver que los versículos 31 al 36, ¿ya? Los escribió el evangelista Juan, ¿no? Es como que Juan hacía la narrativa, pero también ponía sus palabras allí, ¿no? Y ya que la manera de hablar de Juan el Evangelista acerca del Padre y del Hijo es más característica en sus epístolas, incluso comparado con las frases que hablaba Juan el Bautista, porque Juan el Bautista pues estaba bajo la dispensación de la ley, y esto es importante de alguna manera tenerlo en mente. En el verso 30, ¿no? Que acabamos de leer, ¿no? De alguna manera es aplicable para nosotros. El verso 30 dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es decir, esto se aplica a todos nosotros. Primero, Juan reconocía que con la presentación del Mesías su tarea ya estaba próxima a su fin, ¿no? Por eso él reconocía que Jesús era quien debía captar toda la atención de la gente. Y cuando dice el que viene de arriba, es decir, Cristo que viene de Dios, como Dios, exactamente al 100% Dios, y también al 100% en forma humana, es lo que está diciendo, el que viene de arriba. Pero aún así, estando como hombre, ¿ya? Es sobre todos. En esa forma humana, Él es sobre todos. Entonces no hay otro hombre como Cristo Jesús. En Cristo Jesús está la eternidad de toda persona que le acepte. Y eso es lo que nosotros predicamos. Nosotros predicamos a Cristo Jesús y a este crucificado, como dice Pablo, como la salvación para tu alma. No como una especie de solución psiquiátrica, psicológica para tus problemas emocionales y traumas del pasado. No, predicamos a Jesús como Salvador. ¿Y Salvador de qué? Salvador del infierno, Salvador de la muerte eterna, Salvador del juicio por el cual todo el mundo, toda la humanidad va a pasar delante del trono blanco. Eso es lo que predicamos. Jesús vino a salvar a las personas que se habían perdido, es decir, todos nosotros. Entonces, Jesús trajo el testimonio del Padre. Y cualquiera, al no recibir el testimonio, y ahora de alguna manera sabiendo y habiendo oído ese testimonio veraz, rechaza ese testimonio, está llamando a Dios mentiroso. De alguna manera lo está haciendo, ¿ya? Pero si le recibimos, creemos que Dios es veraz. Si recibimos el testimonio de Jesús, creemos que Dios es veraz. Ahora, es interesante, la palabra veraz viene del griego aletes,
que significa verdadero, y que expresa la esencia de lo que representa. Es decir, que en Cristo Dios se está manifestando en su totalidad. Está revelando la naturaleza de su carácter, de su personalidad, ¿ya? Y demuestra que el ser de Dios es atrevidamente cierto en la persona de Cristo. Cristo vino a decir, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. A Felipe le dijo, ¿cuánto tiempo estás conmigo, Felipe, y no me has conocido? ¿No crees que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? Esta declaración es una revelación profunda, que en el tiempo de la credibilidad del Mesías no se concebía, al Mesías con semejante divinidad. Continuamos, hermanos. Versículos del 34 al 36, de lo que acabamos de leer, prácticamente confrontan toda la realidad de la eternidad de Cristo y cómo Él está relacionado con el diseño eterno para el hombre. ¿Por qué? Porque el versículo 34 dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. O sea, todas las cosas le pertenecen a Él, han sido creadas por Él y para Él. Por eso Juan dice bien claro, en el principio el verbo era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, ¿no? Entonces, tenemos que tener esto bien claro, ¿no? Y el texto dice lo siguiente, es un poco fuerte, pero dice, el que rehúsa creer. Y esto tiene que ver con la voluntad, con el albedrío. Cuando hablamos del albedrío, estamos hablando de la autodeterminación y la decisión de aceptar a Cristo a pesar de la evidencia o de rechazarlo a pesar de la evidencia también. Porque hay muchos por ahí que estudian el cristianismo para desbaratarlo. Hay una película que se llama El caso de Cristo, se las recomiendo, de Lee Strobel, basada en el libro que él mismo escribió. Se dedicó a investigar el cristianismo para desbaratarlo, pero se encontró con la cruda realidad que la persona de Cristo es histórica, que su crucifixión y su resurrección fue atestiguada históricamente en los registros evangélicos, de los evangelios. Y por eso tuvo que aceptar a Jesús de manera racional, no fue de una manera emocional. Él no se convirtió, ay, sentí algo bonito y por eso soy cristiano. No, él hizo una investigación exhaustiva y llegó a la conclusión de que el personaje de Jesús es histórico y su resurrección también lo es. Entonces es evidentemente cierto que él es cristiano, no por emoción, sino por historia. Sobre esa fe descansamos todos nosotros. Pero dice, el que rehúsa creer, es decir, en el griego da la idea de negar la evidencia manifiesta, pero a voluntad propia. Básicamente es negar y rechazar de manera voluntaria y con el conocimiento racional por encima de la evidente realidad. O sea, sí has comprobado que Jesús es histórico, sí has comprobado que su resurrección es histórica, pero a pesar de eso niegas a Cristo Jesús y su divinidad y lo rechazas. Ya no hay más remedio. Dice aquí, la ira de Dios está sobre esa persona. ¿Por qué? Porque Dios envió a su Hijo a morir por ti. Si tú no lo aceptas, la ira de Dios está sobre ti. Simple y llanamente así. Así de claro. ¿No es cierto? Entonces, esto es gravísimo, pues no hay otro remedio más que la ira de Dios. Negar la existencia histórica y las palabras de Jesús es llamar a Dios mentiroso. La historia ha probado juntamente con la arqueología la verdad de Cristo, ¿no? Como ya hemos comentado antes. Si queremos, hermanos, demostrar a Dios, hablemos de Jesús. Si queremos demostrar a Dios, hablemos de Jesús, porque Jesús vino a revelar al Padre, a revelar al Elohim del Antiguo Testamento. Con esto terminamos el capítulo 3. Vamos rápidamente al capítulo 4, hermanos, para que no nos gane el tiempo, ¿ok? Entonces, el capítulo 4 cambia de escena. Vamos a leer el primer bloque del versículo 1 al 8 y continuamos el estudio. Capítulo 4, versículo 1 dice, cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. ¿Ya? Versículo 6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
aproximadamente el mediodía, ¿ya? Entonces vino, versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Es decir, habían salido, los discípulos habían dejado solo a Jesús para ir a comprar el almuerzo, básicamente. La hora sexta era al mediodía, las 12 del mediodía. Entonces, en los versículos del 1 al 3, que de este capítulo 4 que acabamos de leer, muestran que Jesús tenía cierta cautela, ¿ya? Pues el plan divino era que Él vino a morir por los pecados del hombre, no a ser coronado rey de Israel. Por eso es que dice que cuando Jesús oyó, ¿no? Cuando el Señor entendió a los judíos hablar de Él se fue y se esquivó, no se escondió, pero se cambió, se fue a otra ciudad. ¿Por qué? Porque había una secta de los celotes y los celotes pues querían tener a un caudillo que los librara de la subyugación romana y probablemente una guerra fuerte contra los romanos. Entonces Jesús no quería eso y Él sabía cuál era el plan del Padre para su vida. Ahora, cuando dice le era necesario pasar por Samaria, entonces Cristo podía tomar otros atajos, otros caminos. Básicamente no era el único camino para llegar a Samaria desde esa región, pero sabía que allí iba a conversar con una mujer samaritana. Entonces, los samaritanos, para entender el contexto, ¿ya? Hablemos un poquito de los samaritanos. ¿Ya? ¿Cuál es el origen de los samaritanos? Básicamente, como resumen primario, ¿ya? Es una combinación de judíos y pobladores de Babilonia, Mesopotamia y Siria. Entonces la tradición indica que eran descendientes de Efraín y Manasés, los que se ubicaron en el monte de ahí, ¿no? En este monte de Siquem, ¿ya? Hijos de José. Entonces las tribus del norte de Israel se rebelaron contra el rey Roboam, hijo de Salomón. Y de esa rebelión surgieron dos reinos. Acuérdense que después de Salomón, Roboam escuchó más a los jóvenes que a los ancianos y todo el norte dijo, chao, chao, y se fueron al norte y formaron la propia nación de Israel, el reino de Israel, y el reino del norte y el reino de Judá del sur. Entonces de esta rebelión surgieron dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. E Israel quedó dividido. Esto ustedes lo pueden leer en Primera de Reyes, ya capítulo 12. Ahora, Asiria invadió las tribus del norte, ¿no? El reino del norte, y trasladó a los más intelectuales a su territorio, pero también mandó colonos, ¿no? De sus poblaciones para mezclarse con los judíos. Esto resultó en una nueva nación, es decir, la nación samaritana o el pueblo samaritano, que era básicamente rival de los judíos. Los pobladores continuaron adorando a sus dioses como también temían al Señor, es decir, había un sincretismo. Esto ustedes lo pueden corroborar en 2 de Reyes 17:33, que dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. O sea, ¿qué había pasado básicamente, para resumirlo? Los samaritanos eran una mezcla de judíos que habían quedado rezagados y luego los invadieron los asirios y entonces los asirios se llevaban a algunos intelectuales y llevaban también pueblo de ellos ahí para que se mezclen y se formó un sincretismo total. Y a ellos los judíos le llamaban los samaritanos. Entonces había un conflicto étnico, las etnias chocaban y de alguna manera no se llevaban. Y entonces los judíos fueron absorbidos por las costumbres de estos pobladores de esa zona, ¿no? Y tenían básicamente, entre todas las creencias, voy a mencionar solo las principales. Creen que se debe adorar en el monte Gerizim, ¿no? Y no en Jerusalén. Los samaritanos pensaban que el monte donde se tiene que adorar a Dios era el monte donde estaban ellos. Entonces, solo creen en el Pentateuco, ¿no? Y rechazan los escritos de los profetas. Y creen que vendrá un restaurador de todas las cosas. A este restaurador le llamaban el Taheb o el Taeb, que es el sinónimo de Mesías en hebreo. Entonces, continuamos con los versículos del 5 al 8, describe cómo Jesús muestra un cansancio natural, lo que significa que Jesús era 100% hombre también. Y debido a esto tuvo sed y se dirigió al pozo. Entonces, Sicar, la ciudad donde estaba este pozo, era una villa en Samaria, que daba junto a la heredad de Jacob, que Jacob le dio a su hijo José. Esto ustedes lo pueden verificar en Génesis 48:22. Algunos identifican a Sicar con Siquem, es decir, la confunden, parece ser la misma ciudad, por el hecho de haber comprado Jacob una parte del campo allí. Y esto lo pueden corroborar en Génesis 33, del 18 al 19.
Entonces Siquem fue la ciudad que los hijos de Jacob destruyeron tras la deshonra de Dina. Esto es un incidente que pasó cuando los pobladores de Siquem, de alguna manera, alguno de ellos, el hijo del rey, creo, violó a Dina y Jacob no hizo nada y sus hermanos vengaron, les hicieron circuncidar y después los mataron a todos. Fue un incidente bastante catastrófico. Entonces, como ya dije hace rato, la hora sexta es el mediodía. Por eso justo los discípulos fueron a comprar algo para almorzar. Ahora, Jesús sabía que la samaritana iba a llegar al pozo porque Jesús es Dios Todopoderoso. Entonces, posiblemente era un pozo de autoservicio, es decir, habían algunas cosas para que tú mismo puedas sacar agua. No necesariamente tenías todo, pero de repente habían algunos accesorios para poder sacar el agua del pozo porque de repente el pozo era profundo. Entonces, de alguna manera Jesús rompe los esquemas y le pide agua a esta samaritana. Le habló, le pidió un favor. Y esto era mal visto, porque los samaritanos, o sea, mejor dicho, los judíos eran xenófobos con los samaritanos. Ni siquiera tocaban lo que ellos tocaban. Era muy delicada la situación. Pero a Jesús esto no le importó. Entonces, continuemos leyendo el versículo del 9 al 14 para comprender la historia. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces el versículo 19 capítulo 4 describe el conflicto social que existía entre ambos pueblos. La samaritana identificó que Jesús era judío. No sabemos si Jesús usaba vestimenta rabínica o algo parecido. No sabemos, la Biblia no lo enseña, ¿no? Pero la samaritana lo reconoció. Entonces, los prejuicios habituales de ese tiempo prohibían la conversación pública entre hombres y mujeres, entre judíos y samaritanos, y especialmente entre extraños. Entonces, un rabino judío hubiera preferido padecer sed que violarle esta norma de buena conducta por la xenofobia que tenían. Los judíos consideraban a los samaritanos como lo peor, porque eran una mezcla, se habían mezclado con Mesopotamia, con la gente de Asiria, etc. Entonces, en el versículo 10, Jesús responde de una manera que la hace pensar a la samaritana. Es como si le hubiera dicho: tu asombro sería infinitamente mayor si supieras quién soy yo realmente. Es decir, tú estarías pidiendo y no yo. La samaritana se queda así con sus ojos de huevo frito porque le dice... De alguna manera podemos ver que la samaritana de repente tendría tres preguntas en su mente. Podría ser: ¿quién es este? Es un rabino, pero ¿de qué me está hablando? Segundo, ¿cuál es el don de Dios? ¿A qué se refiere? Tercero, ¿a qué agua se refiere cuando dice el agua viva? ¿A qué esta agua está ahí en el pozo? Yo la saco para mis ovejas, pero ¿de qué me está hablando? Entonces, en los versículos 11 y 12... ¿no? Se revela, por las palabras de esta samaritana, revelan el poco entendimiento que la samaritana tenía para discernir las cosas espirituales. Está hablando de cosas espirituales. Ella racionalizó lo que Jesús le dijo. Y esto muchas veces pasa a nosotros también, ¿no? Cuando Dios nos muestra o nos dice algo y nosotros lo racionalizamos y lo rebajamos a la esfera netamente terrenal. A veces nos pasa, hermanos, hay que entender a la samaritana también. No es que la samaritana era un corcho, sino que Jesús le estaba hablando unas palabras espirituales y ella no las entendía. Cuando la samaritana dice, nuestro padre Jacob, es interesante porque eran los judíos los que declaraban que Jacob era el fundador de la nación de Israel. Entonces, igualmente, esto revela que los samaritanos pensaban que ellos descendían de Jacob, ¿no es cierto? Entonces, entre los judíos y los samaritanos siempre habían disputas territoriales. No habían guerras, pero habían disputas territoriales por cuestiones étnicas. Y era como una guerra territorial no declarada y vivían en una convivencia excluyente. Se cruzaban y cambiaban de vereda y cosas por el estilo, ¿no? Una xenofobia bien marcada. Y en los versículos 13 y 14, Jesús trata de decir, ¿no?, que Él está hablando de otro tipo de agua, no del agua que sale del pozo.
Jesús le está mostrando que de él, ¿no? que él tiene un agua que puede ofrecer a cualquiera si tan solo se la pidiera. Porque Jesús le dice, si tú supieras el don de Dios, ¿no? ¿Y quién soy yo? Tú pedirías. El don de Dios básicamente era Él mismo. Jesús es el don de Dios para la humanidad, para la salvación. ¿De acuerdo? Entonces, no solamente esta escena, sino que esa agua tendría el poder de otorgarle vida eterna al ser humano. Sin embargo, la samaritana seguía con su mentalidad racional, pensando que Jesús estaba hablando del agua que salía del pozo. Por esta razón, ella no entendía lo que Jesús le estaba queriendo revelar. Entonces, Jesús entonces intenta continuar con la conversación para que ella se dé cuenta de que le estaba hablando de cosas espirituales. Imagino la paciencia del Señor, ¿no? Le está hablando de un asunto especial, pero la samaritana no la capta y la relaciona con lo terrenal, con lo natural. Ahora, recordemos que los samaritanos insisten en decir que son descendientes de israelitas, que no fueron deportados y que son los verdaderos descendientes de las tribus de José, es decir, los hijos de José que fueron Efraín y Manasés. Entonces, ya la conversación a estas alturas se estaba tornando muy larga y no estaba bien vista a los ojos de todos en ese tiempo, ¿no? Sin embargo, a Jesús no le importó, ¿no? No le importó que la vean conversando con esta samaritana, ¿no? Porque su propósito también era llevar el evangelio a los samaritanos. Continuamos, el versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni tenga que venir aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Jesús dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, ¿no? Esto has dicho con verdad. Versículo 19. Y dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Como que le quiere cambiar el tema. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decid que en Jerusalén es el monte en que se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, la mujer samaritana, a pesar de las palabras de Jesús, está pensando racionalmente, y al pedirle el agua, ella está pensando de que ya no iba a trabajar más por el agua diariamente, ¿no? Es decir, la ley del menor esfuerzo. Dame esa agua para que yo no tenga que estar viniendo aquí. No la captaba. Entonces, en el versículo 16, ya Jesús se da cuenta que la mujer no puede comprender sus palabras. Simplemente no le está entendiendo lo que Jesús le quiere decir. Entonces, le sugiere a la mujer hacer algo para que Jesús pueda mostrarse de que él puede leer el corazón y la mente de una persona. Entonces, le dice, ve y anda, llama a tu marido, ¿no? Entonces, cuando ella contesta, ¿no? Jesús la descubre por completo, ¿no? Le dice su estado actual y las cosas del pasado de ella. Pero también le dice que está siendo honesta porque está respondiendo con la verdad. Y esta, hermanos, es una realidad que muchos queremos ignorar o que quieren ignorar. El Señor conoce los secretos más profundos de nuestro corazón. Nuestros pecados no están encubiertos delante de Él. A veces nosotros pensamos que como Dios ya sabe lo que pensamos, no necesitamos confesar nuestros pecados. A veces nosotros pecamos en pensamiento, en el corazón, teniendo amargura, celos, envidia, lo que sea que fuera. Y pensamos que como Dios ya sabe, ya Dios es bonito y ya nos perdonó. Pero la idea no es esta. 1 Juan 1 dice bien claro, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios conoce la profundidad de la inmundicia de nuestro corazón. Pero estamos de alguna manera compelidos a confesar nuestros pecados delante de Dios. Y cuando ella queda al descubierto, ella no dice, hoy sí, me arrepiento, sino simplemente trató de cambiarle el tema a Jesús. ¿No es cierto? Entonces, la mujer al verse descubierta, ¿no? Quiere salir de la vergüenza porque estaba viviendo en fornicación, ¿no? Ella había tenido 5 maridos y el que actualmente tenía tampoco era su marido, sino que estaba en convivencia, lo cual se llama fornicación, ¿no? Y le cambia el tema a Jesús. Entonces primero le dice que Jesús de repente es un profeta. Bueno, como tantos profetas que ya han habido, porque habían bastantes profetas en esa época. Bueno, antes de esa época, y algunos estaban saliendo en la época también. A Juan el Bautista se le consideró profeta también, ¿no? Entonces, de alguna manera, ella quería salir airosa de la conversación.
Entonces ella, al quedar en evidencia, en vez de confesar su pecado y arrepentirse, le lanzó una pregunta para distraer a Jesús, ¿no? Entonces yo imagino a Jesús sonriendo, ¿no? Imagino como que Jesús, o sea, no me entiendes, algo así. Entonces la pregunta no tenía nada que ver con el tema. La sed de Jesús y el agua pasaron en un tercer plano. Jesús tenía sed, dame agua. Ya ni siquiera sacaron agua y se pusieron a conversar de otra cosa. Entonces, en el contexto histórico de su argumento, ella conocía la historia. ¿Por qué? Cuando los judíos regresaron del cautiverio babilónico, los samaritanos ofrecieron ayudarles a reedificar el templo de Jerusalén. Pero los judíos rechazaron la ayuda de los samaritanos. Entonces construyeron su propio centro de adoración en el monte Gerizim, por el año 400 a.C. Y se negaban a adorar en Jerusalén. Este tema era una vieja contienda muy sabida entre ambos pueblos. Y en el versículo 21 podemos ver la paciencia de Jesús, ¿no?, que se hace notoria y le responde de acuerdo a su esquive, o sea, de acuerdo a su dribbling que hizo la samaritana. Pero aprovecha para revelarle lo que pasaría en el futuro respecto a la disputa entre samaritanos y judíos. Ahora, los versículos del 21 al 22 revelan que a la hora de dejar los templos, o sea, revelan que a la hora de dejar los templos físicos como lugares de adoración se acercaba a su fin, ¿no? Y esto debido a que una vez derramado el Espíritu Santo, todos pueden adorar sin tener que ir a un edificio. Jesús la confronta con la cuestión histórica, ¿no? Le está diciendo, ok, esto es un problema histórico, pero prácticamente le está diciendo, va a llegar el momento en donde ni en este monte ni en Jerusalén se adorará a Dios. Prácticamente le está diciendo que la religión samaritana estaba confundida, estaba en un error. ¿Por qué? Porque le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ahora, los samaritanos no eran el instrumento por los cuales venían las promesas mesiánicas. Israel era la nación escogida por Dios, ¿ya?, para tener el privilegio de traer al ungido de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando Jesús dijo, la salvación viene de los judíos, no es que todos los judíos eran salvos, ¿ya?, ni que la religión judía tampoco era la solución, no era eso, sino que se refiere de que por medio de los judíos, quienes son descendientes de Abraham, por quien iba a venir la simiente, que es Cristo, serían benditas en Cristo todas las familias de la tierra. O sea, no solamente los judíos. Cristo es el cumplimiento de la promesa. Y esto es interesante notarlo. Por eso le dice, la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque por medio de los judíos, la descendencia de Abraham, la promesa, etcétera, y pasando por el rey David, ¿no?, viene el Mesías. Continuamos, hermanos, versículo 23 al 26, y con esto ya estamos ya casi cerrando. Mas la hora viene, dice el versículo 23 del capítulo 4, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Interesantísimo, hermanos. Vamos a detenernos aquí un poquito, espero que me dé el tiempo, si no les robaré unos minutitos más. Primero, Jesús revela la verdadera naturaleza de lo que es la adoración. Y acá hay algunos puntos para observar. Primero, Dios es espíritu, ¿ya? Y esto hay que entenderlo. Dios es espíritu. Es decir, Dios es un ser espiritual, ¿no? Y Jesús se encarnó, la deidad se encarnó en Cristo Jesús, pero Dios es espíritu. Y esto lo está diciendo el mismo Jesús, ¿no? Por tanto, se percibe no con la razón, sino en el Espíritu, es decir, en el Espíritu Santo. Pero el espíritu del hombre natural está muerto y por consiguiente no puede percibir ni participar de la adoración. Por eso es necesario nacer de nuevo para poder adorar. Ahora, segundo punto, el Padre quiere relacionarse con sus criaturas, pero ellos no pueden entenderle. Él busca adoración genuina y verdadera, pero no hay manera que el hombre pueda relacionarse con Dios si no pasa por el nuevo nacimiento. Al nacer de nuevo, el Espíritu Santo se une al espíritu del hombre y ambos pueden percibirse, ¿no? Ambos pueden contactarse. Eso es el nuevo nacimiento. Tercero, la adoración es espiritual y en verdad. Esto no tiene nada que ver con la religión ni los rituales a los cuales los judíos y los samaritanos estaban acostumbrados. Porque para ellos adorar era ir al templo y hacer ciertas ceremonias para adorar al Señor. Y eso lo consideraban ellos adoración. Pero Dios estaba cansado de todos los holocaustos y el derramamiento de sangre de los animales.
¿no? Entonces, por eso le dice, créeme, mujer, que la hora vendrá, y ahora es que cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Entonces, la adoración es espiritual y en verdad. No tiene nada que ver con la religión. No es esfuerzo ritualista o ceremonial. Y tiene que ser en verdad, es decir, en las condiciones que Dios considera como verdaderas. O sea, tú puedes adorar a Dios, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente estar dentro de lo correcto, no necesariamente, ¿ya? Cuarto, ¿quiénes son los verdaderos adoradores? Porque Jesús dice, los verdaderos adoradores son aquellos, ¿ya?, a quienes el Señor los conoce y los reconoce. Si ustedes leen Lucas 13, del 25 al 27, Jesús dice, nunca os conocí. Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos el otro, hicimos milagros, dimos de comer a los pobres, pusimos albergues, hicimos un montón de cosas. Y Jesús te le va a decir, bueno, no te conozco, lo siento mucho, no te conozco, no sé quién eres. Mi espíritu no entró en ti, por eso no te conozco. ¿Sí? Entonces, ellos son los verdaderos adoradores. Jesús muestra que al haber verdaderos adoradores, tácitamente también hay falsos adoradores. Falsos adoradores, como los hay en la actualidad. Hay sectas y otras religiones que conocen de Jesús, pero no conocen a Jesús. Y eso es muy diferente. Como el catolicismo, por ejemplo, ¿no? Conoce de Jesús, pero no conoce a Jesús. E incluso tienen a María por encima de Jesús, lo cual es una abominación, ¿no? Religiones que tienen a Jesús como uno más dentro de un panteón de intercesores. Quinto, la adoración. ¿Qué cosa es la adoración? Es un acto espiritual, pero con evidencias corporales. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se acostumbraba a postrarse totalmente con la frente en el piso, ¿no? Y para eso era necesario pasar primero por ciertos rituales de purificación. La adoración expresa reverencia, respeto, honor, amor y obediencia. Viene de la palabra hebrea shakah, ¿no? Para relacionar esta actitud tiene que ver con la connotación de postrarse y arrodillarse frente a la deidad, ¿no? Inclinarse. Ahora, en el Nuevo Testamento el término es proskuneo, ¿ya?, que es reverenciar a una persona, ¿no? Es bajar la cabeza hacia el suelo, es besar, es como suplicar. Entonces, la adoración contempla también ofrecer sacrificios en el Antiguo Testamento, como lo hicieron los patriarcas cada vez que Dios se manifestaba. Ahora, la adoración es producida por un corazón genuino y verdadero. No puedes adorar si no amas. El cristiano puede adorar porque ha nacido de nuevo y en su espíritu puede ofrecer adoración al Padre por medio de Jesús. Ahora, acá hay que notar algo, ¿no? Dios no es un eterno ególatra empedernido solitario que creó a los humanos para que lo adoren por la eternidad. Y que como no puede soportar a los que no quieren adorarlo, los va a condenar en el infierno. O sea, Dios no es un ególatra. Dios no dice, adórame, necesito. Mira cómo me gusta que me adoren. El Señor no es así. La adoración tiene que ver con una comunicación mutua. Tú adoras y el Señor responde, el Señor reacciona. Dios creó por amor. Él nunca estuvo solo. En la eternidad hay una Trinidad. En la divinidad hay una Trinidad. Hay una Trinidad. Entonces, Dios nunca estuvo solo, pero decidió crear para compartir su amor con sus criaturas. Ahora, la responsabilidad de darle albedrío al hombre vino porque Dios decidió que cada ser viviente lo ame voluntariamente. Y ahí está el punto. Dios no quiere esclavos. Dios quiere que lo amemos por quien Él es, como estaba compartiendo el pastor el domingo. O sea, Dios quiere que lo amemos al Señor por quien Él es Él, no por lo que Él hace por nosotros, no por lo buenito que ha sido porque me perdonó mis pecadotes, sino que lo amemos por quien es Él. Y Él es capaz de demostrarse y mostrarse frente a nosotros cuando nosotros lo pidamos, porque por su Espíritu lo hace. Ahora, en este escenario de adoración, ¿ya?, el hombre adora y Dios responde a la adoración. Dios no está estático, así como los reyes ahora, ¿no?, que se sientan en el trono y todos se tiran delante de él y el rey no hace nada. No es así. Dios responde. Miren estos versículos que les voy a dar para que vean cómo Dios responde. En Sofonías 3, del versículo 17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor,
se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. El Señor canta, hermanos. El Señor es cantante también. Se regocijará sobre ti con cánticos. Dios reacciona cuando le adoramos. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y estos son solo unos versículos que he podido sacar rápidamente. Dios reacciona cuando le adoramos. Miren lo que dice Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esto no es cosa de juego. Cuando tú adoras a Dios, el Señor también responde. ¿Ya? O sea, hay un misterio en la adoración. No la comprendemos, hermanos. Oremos para que el Señor nos revele qué cosa es adorar. Muchos confunden en las iglesias la adoración con la alabanza y la música. Déjenme decirles lo siguiente. Soy pastor de alabanza en la iglesia también, pero déjenme decirles lo siguiente. La alabanza musical en la iglesia solo es un pretexto para la adoración, porque podemos adorar sin música. La música es un bonito acompañamiento para poder alabar y adorar, pero no es el eje central. El eje central es la adoración en sí, que no necesariamente tiene que estar acompañada de música. La música es sensorial, apela a nuestras emociones, ¿ya? Pero no necesariamente necesitamos música para adorar. No confundamos adoración con alabanza y música en servicio, no necesariamente es eso. Ahora, es interesante también notar que Jesús dice, el Padre busca adoradores, busca. Esta palabra busca me llamó la atención cuando lo estudié en el griego. Viene del griego seteo, que significa pedir señal, preguntar, procurar, ¿ya? Preocupar, querer, requerir, buscar, demandar, ir. Es como que Dios toma la iniciativa y va en busca de aquellos que quiere que le adoren porque Él los ama. Como ya hemos dicho, Dios no es un ególatra. Ya estamos llegando, permítame robar, ya estamos terminando con el tiempo, pero le voy a robar unos 5 minutitos más. ¿Ok? Ahora, la pregunta después de leer esto, es versículos que donde Dios se manifiesta por la adoración también, ¿no? Sería, ¿Dios necesita ser amado? O sea, ¿Dios tiene necesidad de ser amado? Por supuesto que no. Él no necesita nada. Pero al crearte, ha decidido amarte. Y quiere que tú también lo ames de manera voluntaria, ¿no? Pero como tú no puedes y tampoco sabes cómo adorarlo, Él te da de su Espíritu Santo para que puedas tener comunión con Él, ¿no? Y para que puedas amarlo a Él como Él te ama a ti. Porque el amor del hombre no se compara al amor de Dios. El amor del hombre filial no es como el amor, no es como el ágape. Son diferentes. Ahora, en el versículo 25 pareciera que la samaritana comenzó a relacionar las palabras de Jesús con disputas del pasado entre judíos y samaritanos acerca de la adoración y en el lugar para ofrecerla, ¿no? ¿Por qué? Porque la tradición era esta, ¿no? O sea, ellos sabían que de algún momento iba a aparecer un Mesías que les iba a aclarar todas las cosas, ¿ya? Y ella creía que el Mesías aclararía todas estas disputas que habían, en dónde se iba a adorar, si acá o allá, si en Jerusalén o en el monte de Siquén, etcétera. Entonces, miren la respuesta de Jesús en el versículo 26, ¿no? Jesús le dije, o sea, yo soy el que habla contigo. El Mesías del quien tú hablas, que tienes testimonio, yo soy el que habla contigo. Entonces, esta respuesta la dejó fría. La dejó completamente fría. Notemos que Jesús no se autodenominó Mesías frente a los judíos ni a los rabinos, sino hasta final de su ministerio, cuando fue interrogado por el sumo sacerdote y cuando fue capturado. Básicamente esa confesión fue la que lo llevó a la muerte, el decir que él era el Mesías. Entonces, esto tal vez lo hacía porque, como ya dije hace un momento, los celotes esperaban a un Mesías, guerrero, rey fuerte, ¿no? Para consumar una revuelta contra la subyugación romana. Entonces recordemos que cada vez que a Jesús lo quisieron proclamar rey, Jesús huía, se iba corriendo, porque ese no era el propósito de su venida. Su venida había sido para morir por la humanidad. Entonces cuando Jesús le dice yo soy, pareciera ser una afirmación simple, pero más probable es una declaración de identificación con el yo soy que Dios le dio a Moisés. Moisés le preguntó, Señor, y si voy a tu pueblo y le digo, ¿quién me envía? ¿Cuál es tu nombre? Dios le dice, diles, yo soy el que soy. Y con ese nombre se estaba identificando Jesús, ¿no? Ahora, en el griego, el yo es enfático,
está de manera enfática. Entonces, algunos comentaristas entienden que, además de ser una afirmación de su deidad, la respuesta de Jesús constituye una invitación a creer en Él. ¿De acuerdo? Es decir, yo soy ese Mesías. El que tú estás esperando, yo soy. Tienes que recibirme, no hay otro camino. ¿No es cierto? Entonces, Jesús es el gran yo soy, ¿no? Ahora, ¿esto cómo te afecta? Si Jesús es el gran yo soy, con esto estoy terminando, ¿cómo te afecta a ti? ¿No? ¿Tenemos a un Jesús histórico, a un Jesús que hizo milagros, o tenemos a un Jesús real, presente, que vive y observa todo lo que tú estás haciendo? Concluyendo hasta aquí lo vamos a dejar, hasta este versículo 26 al que hemos llegado, ¿ya? Concluyendo hasta aquí, podemos tener una pequeña reflexión. Primero, la revelación de la adoración verdadera y del interés del Padre por aquellos a quien ama se da en un escenario de intimidad personal, ¿ya? La adoración no tiene nada que ver con rituales ceremoniosos externos, ¿no? Tampoco implica necesariamente música, ¿ya? Dios es un Dios personal y quiere tener comunión con cada corazón. Y tiene mucho que decirte. A veces la adoración es no hablar. La meditación, la oración y la adoración a veces es estar callados delante de Dios, ¿no? Para que el Señor pueda hablar. La adoración es algo de mutuo consentimiento. Es decir, el Señor la recibe porque la haces en el nombre de Jesús. Él es la verdad. Ya no es importante el templo o el edificio, ¿no? Ya no es importante. Jesús está diciendo, ni en Jerusalén, ¿no? ni en Judea, ni en Samaria, sino en espíritu van a adorar al Señor. Entonces no es importante el templo, ¿ya? Lo que importa es que por su Espíritu Santo tú puedes tener comunión íntima con Dios si lo deseas. Porque Dios te invita a una comunión íntima. Pero tú puedes decirle, tengo que trabajar, tengo que atender mis negocios, tengo que atender mis asuntos, espérame un ratito, hablamos después. Cuando yo tenga tiempo, ahí voy a adorarte, ahorita estoy ocupado. Y Dios no te va a forzar. El Señor se va a quedar allí mirándote, deseándote, porque la palabra dice que el Espíritu nos anhela celosamente, ¿no? Y no te va a forzar. Pero si tú deseas pasar tiempo en adoración, como dice Jesús, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, eso va a transformar tu vida, te lo aseguro. Entonces, la adoración es algo de mutuo consentimiento. El Señor la recibe porque la haces en el nombre de Jesús. Entonces, podemos ser religiosos y cumplir con lo que sabemos como cristianos, pero de allí a ser adoradores, eso es completamente otra cosa, ¿no? Repito, nosotros podemos cumplir como cristianos, como buenos cristianos, con todo lo que la Biblia enseña, ¿no? Podemos cumplir, podemos ser buenos cristianos, pero de ahí a ser adoradores, eso es muy distinto. La adoración, básicamente al Señor, la adoración te transforma, hermano. La adoración te revitaliza, la adoración te refresca, la adoración te consuela. Miren, con este versículo los quiero dejar para orar y terminar. Les he robado 5 minutos, perdónenme. Miren lo que dice el Salmo 34:8. Dice así: Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Este versículo me llama la atención, este versículo. ¿Por qué? Porque gustad en el hebreo da la idea de saborear. Es como cuando tú te comes un sabroso cheesecake de fresa y lo pruebas y haces así. ¡Ah, qué rico! Eso es la palabra gustad y ved que es bueno Jehová. Adorar al Señor. Entrar en una íntima comunión con el Señor. De eso se trata. Somos salvos, sí, pero ¿para qué? ¿Adoramos a Dios porque recibimos ganancia o adoramos a Dios porque le amamos? Cuando tú adores al Señor, el Señor va a reaccionar y va a actuar, porque Él no es pasivo. Él no es un rey que está sentado en su trono donde todo el mundo se tira delante de Él y Él se queda bien sentado así con su corona mirando de frente, ¿no? Sin mirar a la plebe. El Señor no es así. El Señor es capaz de dejar su trono y venir a lavar tus pies. Una y otra vez lo haría. Y ese es el Rey Dios que tenemos. Adoremos al Señor, hermanos. Es una invitación que les dejo.
no necesitamos música. Sí, la alabanza juega un papel importante en la administración como Cristo, como cuerpo de Cristo que somos, pero puedes adorar y cantar en tu corazón, ¿sí? ¿No? Quiero dejarlo con esto, hermanos. Gracias por su paciencia.